todos nuevamente a Mundo Valor, el canal de los avalúos. Como continuación del audiovisual La depreciación según Hayek, se presenta el video Depreciación o desvalorización, que llevará al espectador a un recorrido histórico sobre la depreciación, basado en documentos que han aportado diversos autores en sus trabajos de investigación, donde se manifiestan los enfoques, los métodos e interpretación de resultados. El modelo Ross-Hayek como método de cálculo de la depreciación física de las construcciones se explica desde su origen, desarrollo y su actualización, con fundamentación empírica, producto de tesis, trabajos de grado, conferencias, ponencias, leyes, normas y resoluciones. Salta al escenario el tema de la desvalorización, que es abordado empíricamente a través de modelos econométricos que incluyen variables explicativas de las variaciones del valor de los inmuebles por antigüedad y condición en su conservación. El tasador, espectador, tendrá la libertad de sacar sus conclusiones sobre el uso de los términos depreciación y desvalorización para optimizar su empleo en los informes de tasación. Así que avancemos en esta aventura del conocimiento para nutrir el acervo técnico y cultural. En la secuencia inicial de presentación de este audiovisual, se pudo ver un dibujo de Leonardo da Vinci, realizado por el artista italiano alrededor del año 1490, titulado El hombre de Vitruvio. Marco Vitruvio Polione es el autor del tratado de arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la antigüedad clásica de arquitectura. Son 10 libros que probablemente se escribieron entre los años 23 y 27 antes de Cristo. En un trabajo de investigación de Rodríguez Sáenz de 1977, se puede leer lo siguiente sobre la obra de Vitruvio. Cuando los tasadores de paredes comunes dan su parecer, no las valoran al precio de construcción, sino que, teniendo en cuenta el tiempo que fueron utilizadas, deducen como precio del transcurso de cada año la 80ª parte y aconsejan que se dé por la construcción el resto, sentenciando que no pueden durar más de 80 años. De las obras de ladrillo no se hace ninguna deducción y siempre son valoradas como máximo en lo que fueron construidas. Rodríguez Sáenz, en su escrito, duda si Vitruvio ejercía la depreciación a los efectos contables o de estimación de un valor. De allí que se lee: sin embargo, no creemos que Vitruvio tuviese mucho que hacer en aquel terreno. La contabilidad nació mucho después y la contabilidad sobre depreciación todavía mucho más tarde, al menos con un carácter general, causa por la cual el control de la depreciación de las paredes, de las disminuciones de su valor que examina Vitruvio, no creemos que se llevan a cabo en tiempo romano mediante ningún artificio. Concluye el autor diciendo: la depreciación se observa y quizás se le hace frente de una manera instintiva, pero no más. Y esto que ocurre en tiempo romano es lo que sucederá
muchos siglos después. Señala igualmente que Joseph Vlamingh cuenta que Datini, que vivió del 1335 al 1410, tenía en cuenta la depreciación en la valoración de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, y que Bene, en 1320, todavía la computó con anterioridad. Pero semejante proceder no difiere en nada del que relataba Vitruvio. Datini solo calculó la depreciación para valorar los bienes. Si no hay algo más de lo que nos dice Vlamingh, o mejor dicho, solo valoró tales bienes y así hizo posible la comprobación de la depreciación. El italiano Luca Pacioli presentó en 1494 una verdadera enciclopedia matemática intitulada Summa de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad, publicada en Venecia por Paganino Paganini. Uno de los capítulos, Tractatus de Computis et Scriptoris, presenta de forma más estructurada el concepto de doble entrada, el debe y el haber, así como el de presupuesto e inventario, poniendo así en letra impresa el método veneciano, una práctica contable que tenía acreditados 200 años de historia en los estados italianos y que después se difundió por toda Europa. La obra de Pacioli fue traducida en numerosas lenguas. Un ejemplo claro se encuentra en Inglaterra, donde Hugh Oldcastle publicó su versión inglesa en 1543. Ese mismo año apareció la obra de Jan Imping Christoffels en holandés y luego nuevamente al inglés en 1547. Lanero Fernández, en el resumen de su trabajo, indica que la traducción de Oldcastle se ha perdido. La única referencia que tenemos de ella la encontramos en la reproducción de John Mellis de 1588. En 1966 apareció la obra de A. C. Littleton, titulada La evolución contable hasta 1900, quien informó que una de las primeras referencias en inglés a la depreciación se encontró en una breve instrucción de John Mellis de 1588, que sugería un asiento de débito en la cuenta de pérdidas y ganancias y una entrada de crédito correspondiente a los implementos para el hogar. Posteriormente se recomendó un tratamiento similar para los caballos. Stephen Montish, Deudor y acreedor simplificado, de 1683, y Barcos, de William Jackson, Teneduría de libros en la verdadera forma italiana, de 1801. Igualmente destaca que aparentemente la depreciación no se consideró como un gasto, sino que se creó debido a la disminución del uso. El reconocimiento sistemático de la depreciación no recibió mucha consideración hasta que la manufactura requirió la compra de grandes cantidades de plantas y equipos. El crecimiento de las corporaciones requirió que se hiciera una distinción clara entre capital e ingresos para que la utilidad neta pudiera calcularse correctamente. Uno de los primeros autores en aplicar la depreciación a la industria fue Ewen Matheson, en un libro titulado La depreciación de las fábricas.
El autor Ewing Matheson en 1884 presentó el libro La depreciación de fábricas, minas y empresas industriales y sus valuaciones. En el prefacio de la tercera edición se puede leer que la depreciación solo puede ser ajustada a través del conocimiento conjunto entre la contabilidad y la gerencia técnica. Si bien los temas a considerar se vuelven cada año más importantes y variados, aún no existe un tratado sobre el tema de un profesional de la contaduría que se haya acostumbrado a tratar tales asuntos. Basado en su experiencia como administrador de empresas manufactureras, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, se aventura a presentar el libro una vez más. Sobre el libro de Matheson, Diemer, 1904, considera que el trabajo es de gran valor para demostrar los principios involucrados en el manejo científico de los problemas de inventario y evaluación. Presenta una discusión general sobre la depreciación, el por qué y cómo se usa en contabilidad, y a nivel de la división de una planta o fábrica, el cómo se aplica la depreciación. Ofrece una explicación completa de las condiciones que afectan las valorizaciones, por lo que analiza la evaluación de una empresa como un todo, incluyendo los edificios y la maquinaria de la fábrica. En 2013, J.R. Edwards comentó que Matheson fue uno de los primeros escritores en distinguir adecuadamente entre depreciación por el acortamiento de la vida útil de un activo a través del deterioro físico, obsolescencia por causas externas como la sustitución por mejores máquinas y fluctuación en el valor a través de cambios en precios de mercado. Consideraba la depreciación, como lo hacen los contables modernos, como una medida del consumo de capital, más que como una revalorización del activo y, por lo tanto, como un costo de producción, no como una apropiación voluntaria de ganancias para su reemplazo. La obsolescencia, pensó, debería cubrirse acelerando la tasa de depreciación. La fluctuación debía ignorarse hasta que fuera necesaria su revalorización, por ejemplo, en un cambio de socios. En este gráfico, Matheson presenta un ejemplo de la depreciación de una fábrica en un periodo de 30 años. La fábrica se construyó con una inversión de 21,000 libras esterlinas. De esta suma, los gastos legales y otros gastos preliminares tienen un costo de 400 libras esterlinas, que se amortiza en 4 años en cuotas iguales y consecutivas. Se compra un terreno por el valor de 1.900 libras esterlinas, pero una parte que no se requiere al principio se alquila. Se invierten 700 libras esterlinas en adecuar la parte de la instalación de la planta, totalizando 2.600 libras esterlinas. En el gráfico se muestra una línea negra gruesa con un valor que no se deprecia, pero en el año 14 hay un salto porque se recuperó la parte arrendada y se invierte en su adaptación, aumentando así el valor del capital en los libros de contabilidad, esto es 2.750 libras esterlinas. Los edificios costaron 10,000 libras esterlinas, que se deprecian a una tasa del 1,5% al año, siendo el valor decreciente indicado por la línea roja gruesa.
Luego de inversiones en determinados años y sucesivas depreciaciones, el valor de capital en los libros de contabilidad asciende a 8.353 libras esterlinas. Si no se hicieran mejoras y remodelaciones a lo largo de los 30 años, la depreciación se representaría por la línea roja punteada, obteniendo un valor reducido a 6.355 libras esterlinas. En cuanto a la maquinaria, se gastan 8.000 libras esterlinas al comienzo, pero para mantener actualizada la operación de la fábrica, se realizan diversas inversiones en la renovación de equipos, sustitución por equipos innovadores y compra de una planta para ampliar la producción. La línea curva azul representa la inversión y la depreciación para llegar a los 30 años de actividad, a un valor del capital en los libros de contabilidad de 8.073 libras esterlinas. La línea punteada azul representaría la depreciación a una tasa de 5% anual sin inversión en el parque de maquinarias, que arrojaría un valor final de 1.717 libras esterlinas. En los 30 años se invirtieron 19.040 libras esterlinas en la planta de producción y 12.470 libras esterlinas en los edificios. Al final de los 30 años, el valor de la fábrica es de 19.176 libras esterlinas contra 10.822 libras esterlinas si no se hubiesen hecho inversiones para el mantenimiento y recuperación de los activos productivos de la empresa. Mientras que en los Estados Unidos de América se publicaba el libro Resumen de depreciaciones para el uso de arquitectos, constructores, contratistas, maquinistas y ajustadores de seguro, compilado por H.S. Tiffany, 1890. Del prefacio se puede leer: el objetivo de la editorial ha sido y es proporcionar una obra estándar que sea igual de justa para todos y a la vez que esté basada en una experiencia real. Esta edición ha sido cuidadosamente revisada y ampliada mediante la incorporación de valiosas estadísticas, reglas, fórmulas y tablas completas de uso, y confiamos en que recibirá la misma aceptación popular de las publicaciones anteriores. En el prefacio de las ediciones anteriores se señala lo siguiente: se cree que los porcentajes de depreciaciones que se dan en este documento por primera vez han sido preparados considerando cuidadosas investigaciones, conferencias con los más destacados autoridades y su experiencia práctica en las distintas clases tratadas. Igualmente, están basadas en muchos casos a lo largo de un cuarto de siglo de experiencia. Estos resultarán de gran valor para determinar las tasas de depreciación sobre una base que no solo será equitativa entre el asegurador y el asegurado, sino también para dar asistencia a arquitectos, constructores, maquinistas y contratistas en sus cálculos correspondientes. Somos muy conscientes del hecho de que al dar porcentajes específicos de depreciaciones nos sometemos a los críticos más cercanos, pero nos hemos esforzado en la medida de lo posible por limitarnos al tema del texto en cada caso y dar los resultados obtenidos en lugar de elaborar y promover nuestra opinión personal. A los efectos
de ilustrar el trabajo de Tiffany, se presenta la tabla de depreciaciones para edificios que presentan los porcentajes para cada tipo de edificio según la clasificación de los autores.